Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. Las grandes marcas están elevando sus estándares en cuanto a sustancias químicas restringidas y durabilidad en textiles y calzado. ¿Estás preparado para cumplirlos? En este webinar conocerás los requisitos más recientes que están adoptando marcas globales, las implicaciones de programas como ZDHC, PFCR, Refashion y Textiles 2030, y cómo Intertech puede ayudarte a asegurar el cumplimiento con pruebas de laboratorio, análisis de durabilidad y sistemas de gestión de químicos. Un espacio para resolver dudas, actualizarte y fortalecer la competitividad de tu negocio. Nos acompaña nuestro panelista Rudy Semrau. Rudy cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria textil. Se unió a Intertech en 2005 y es el director regional de Softlines Latinoamérica. Él tiene un profundo conocimiento en pruebas, inspecciones, auditorías y certificación. Obtuvo su título en Ingeniería Química en la Universidad del Valle en Guatemala y un MBA en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización de nuestro webinar. Tendremos 50 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. No, bienvenidos todos. Muchas gracias, Janita, por la introducción y wow, increíble que todos nos podamos unir ahorita en estos webinars y gracias a todos por la atención y aceptar nuestra invitación. En la agenda del día de hoy, pues va a estar un poquito cargada, ¿no? Es como hablamos, vamos a hablar un poco de la parte de sustancias restringidas, los programas de durabilidad y pues obviamente los programas de sostenibilidad que todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando sobre pues la evolución de estos mismos, cómo impactan nuestros negocios, estrategias realmente, cómo tenemos que abordar estos temas. A mí, pues, esta charla, pues, la dimos recientemente también para nuestros amigos en Perú y, pues, hubo una gran acogida y, pues, obviamente queremos expandir un poquito más a nuestro grupo, pero algo que quería pues siempre como la temática, ¿no? Vamos a esta parte del juego de la papa caliente, ¿no? El juego de la papa caliente es, se abre una nueva regulación que una marca tiene que cumplir para llegar los productos al mercado. Hay nuevo requisito, por ejemplo, de sustancias restringidas que se tiene que cumplir. Y pues ahí se genera una papa caliente, ¿sí? La papa caliente, pues viene la marca, la recibe de esta nueva creación de esta regulación y esa papa caliente se la pasa a la siguiente etapa, que es su manufacturero. Por ejemplo, como le llamamos el T1, el confeccionista, que ya pues va a terminar el producto y lo va a embarcar hacia el país destino. La decisión, pues ya de quedarme con esa papa caliente ya está de nosotros o irla transfiriendo a las siguientes etapas próximas, porque realmente nuestra estrategia tiene que estar de cómo, como cadena productiva, pues realmente voy no solo quedándome con todo ese requisito completamente y que realmente pueda ir transfiriendo o apoyándome a través de la cadena productiva hacia el cumplimiento de este nuevo requisito, que puede ser en el área de sostenibilidad con un cumplimiento pues, sobre las descargas o, por ejemplo, de sustancias restringidas, como bien lo conocemos, por ejemplo, en el producto terminado. Pues y esta es la agenda de lo que vamos a cubrir un poco sobre el tema específicamente de las sustancias restringidas. Entonces, un poquito de repaso, cómo llegan las sustancias restringidas al producto terminado o terminan las descargas, pues obviamente van a ver, y como lo conocemos nosotros, hay dos formas de que van a poder salir estas sustancias peligrosas. Cuando hablamos de sustancias restringidas, peligrosas, pues aquellos metales pesados, que te gusta, pues, mercurio, arsénico, o ya, por ejemplo, los orgánicos como los ftalatos, los apeos o alquilfenoletoxilatos, aminas azoicas o colorantes cancerígenos, por ejemplo. Y estos pues se van a manifestar tanto o en el producto terminado, si no tenemos un buen control, se van a manifestar en el producto terminado o en las descargas líquidas, por ejemplo, o los mismos lodos que nosotros vamos a producir cuando terminamos nuestro procesamiento textil y esto va a salir de nuestro fabricante, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener los cuidados y los cuidados. ¿De dónde? Pues de dónde los voy a colocar. Como por ejemplo podemos tomar de la misma industria de alimentos esos puntos críticos de control
pues en nuestros puntos de críticos de control pueden ser, por ejemplo, en el control de mis inputs, de lo que ingresa a mi empresa para hacer para ser procesados. Y ahí es donde la papa caliente es donde, cómo comunico realmente hacia el resto de mi cadena productiva o que me vende las formulaciones, por ejemplo, con las que yo suavizo, lubrico, coloco color, le pongo adornos a las prendas y todas esas formulaciones y los insumos, pues obviamente son los que van a traer algunos de estos químicos peligrosos. No hay mucho que realmente aparezca mágicamente durante el proceso productivo, sino es un control de los ingresos para tener salidas más garantizadas. Como conocemos, pues realmente el proceso productivo de un textil, pues tiene varias etapas, pues desde el hilado, el pretratamiento, los teñidos o las impresiones, los acabados de propósitos múltiples o lavados posteriores que vamos a tener. Entonces, en todas estas etapas, pues vamos a tener ingreso ya sea o de materias primas o de formulaciones que pues pudieran tener un efecto de terminarnos con una sustancia restringida en el producto, ¿no? Este entorno, pues me gustaría a todos, creo yo, que se quedara estático un momento y realmente pues saber exactamente, ok, me tengo que concentrar en estas sustancias restringidas. Para todos los que estamos en esta parte, pues es un constante aprendizaje, un constante monitoreo realmente de las informaciones. Y lo que, por ejemplo, les pongo en la pantalla es nuestro famoso California Prop 65, ¿sí? Esta regulación del estado de California, uno de los mayores mercados de consumo de Estados Unidos y pues ahí lo vemos en la pantalla. Simplemente estos solo son de los primeros días de mayo, cuántas demandas, grupos de interés o 60 days notices, como se les conoce allá, se están generando. Entonces vemos que es una gran cantidad de estas demandas que van alimentando y haciendo cambiar ese entorno. Cuando se determina que una sustancia es peligrosa, que va a tener un efecto, que sé yo, como produce cáncer, daños a la salud reproductiva, daños al ambiente, etcétera, pues ya se va integrando realmente California Pro es más que todo para la gente, pero sí realmente, como podemos ver aquí, ahorita estamos viendo algunos de los que están de moda, de los que han participado en nuestros webinars, por ejemplo, sobre los PFAS o los polifluoroalquilados, ¿no? Ya son un químico que está en constante monitoreo ahorita, ¿sí? Hay métodos de prueba, obviamente, que se analizan con esto, pero imagínate, pues realmente que justo en el día de la exportación, como hablamos a veces con algunos de nuestros amigos, es el viernes a las 4 de la tarde, enterarte que obviamente tienes uno de estos químicos peligrosos y realmente qué hacemos ya con el producto terminado, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en cuáles van a ser mis estrategias en un entorno que constantemente se está alimentando de nueva información y creando o nuevos requisitos de sustancias químicas o, por ejemplo, reducciones a los límites permisibles de que puedan estar estas presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de los famosísimos eftalatos, por ejemplo, el DHP, el dietilexyleftalato, que es uno de los que más, pues todavía se encuentran todavía en la industria y cómo vamos a purgar, por ejemplo, nuestra cadena de producción para no tener uno de estos sustos. Por ejemplo, asociaciones muy grandes, por ejemplo, como la AFA en Estados Unidos, pues podemos estar monitoreando, por ejemplo, el listado general de sustancias restringidas que ellos tienen. Ya, por ejemplo, ahí vimos el ejemplo anteriormente de una estatal, California, así como otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen por ejemplo, como Vermont, Washington, etcétera, que también van generando listados y actualizando y tienen requisitos de cómo la marca tiene que notificar antes de ingresar al producto si intencionalmente está utilizando algo. Pero, por ejemplo, este compendio de AFA, y si ustedes van a la página, pues ven, por ejemplo, este compendio, la AFA RSL, que toma de todo el mundo, o sea, sobre todo el mundo, y podemos ver ahí regulaciones de que en Corea existe tal cosa, en Dinamarca está este otro químico y cuestiones así, que realmente pues es una tarea bastante titánica mantener realmente este mismo RSL, pero también estar en constante conocimiento de esta parte. ¿Sí? También nosotros pues vemos que muchas de las marcas pues han tenido alguna convergencia, digamos, hacia estándares, que lo que se ha vuelto, por ejemplo, en el caso de Affirm, ¿no? Que ha tenido una convergencia de muchas marcas, es decir, ok, yo voy a adoptar Affirm
como mi RCL. Es que imagínate, por ejemplo, también una marca, perdón, mantenerse al día, mantener su RSL, la comunicación de este mismo, pues la complejidad que eso tiene a través de toda su cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, bueno, al apegarse, por ejemplo, a estándares como este, que ya va en su versión 10 ahorita en 2025, imagínense, tan reciente como esto, se va actualizando, obviamente, con las nuevas sustancias y pues tiene sus beneficios, digamos, el integrarse con esto porque nos da un único lugar donde ir a buscar y ver la información, pero también tiene sus retos por el otro lado. Porque pues nosotros, ahorita estamos hablando al grupo de aquellos productores, ¿no? Aquellos que están exportando, que están produciendo para estas grandes marcas y realmente tenemos que estar muy atentos a los cambios, a cómo esto se va a integrar y realmente qué es lo que nosotros tenemos que comunicar a mí. Cadena de suministro. Entonces, yo me coloco como ejemplo como el confeccionista. Ok, tengo que confirmarle o informar a mis procesos previos, por ejemplo, el textilero, a los embellishments o los adornos que le voy a colocar en esto, de qué información yo le voy a comunicar de a qué tiene que estar atento, porque no quiero comprar, por ejemplo, un producto, un botón, una tinta de serigrafía, un heat seal o una cuestión que voy a colocar en el producto que me va a traer e incorporar una de las sustancias restringidas y pues bueno, ahí viernes a las 4 de la tarde nos enteramos de que tenemos un problema cuando nos llega el reporte final de Intertech. Entonces, una estrategia, por ejemplo, alrededor de la parte de sustancias restringidas es la adopción interna. Yo como un confeccionista, pues bueno, digo, ok, conozco que la gran mayoría de mis marcas, por ejemplo, tiene un RSL o utiliza Firm o demás, ¿no? Yo tengo que buscar realmente cómo adoptar internamente un listado de sustancias restringidas, con el cual yo voy a generar ciertas políticas internas. Por ejemplo, decir, ok, nosotros tenemos el cuidado y no vamos a manufacturar nada que o incluir en nuestra producción que pudiera potencialmente incluir estas sustancias químicas peligrosas con estos límites, ¿sí? Ya viene después la etapa de comunicación interna y comunicación a nuestro personal, o sea, realmente pues que todo sepa el personal de compras, por ejemplo, el personal que utiliza estas sustancias restringidas y demás, de cuáles son los límites, por ejemplo, que yo tengo una sustancia restringida, porque yo tengo que comunicarlo. Por ejemplo, uno de los beneficios que tiene digamos, la matriz de Affirm, pues nos dice por tipo de material cuáles son las potenciales sustancias restringidas que pudieran estar incluidas en ese material. Entonces ya me ayuda a decir, ok, para los metales yo pudiera decir que estas van a ser las sustancias restringidas de interés. Señores de compras, por ejemplo, ahora como la empresa adoptamos realmente esta lista de sustancias restringidas, que como les digo, pudiera ser Firm, pudiera ser la de mi cliente, pudiera ser una combinación de ambos, pero yo ya construí un documento interno, con lo cual yo ya estoy claro del enfoque en términos de sustancias restringidas que va a hacer. Va a generar procedimientos internos. Ok, cada vez que yo voy a comprar de los proveedores tal y metales en esta forma, yo necesito un informe de pruebas, necesito una certificación, necesito esto para validar de que ese botón metálico no me va a incluir un metal pesado que me pudiera dañar mi producto terminado. Comunicación externa. La papa caliente, pues yo la tengo que pasar de alguna forma y eso es por medio de proveer información a mi cadena de suministro de qué son mis intenciones, cuáles son mis políticas alrededor de la parte de sustancias restringidas, implementar un programa de pruebas, pues o sea, realmente no todo es de palabras, sino realmente ya a través de pruebas, cómo me vas a demostrar el cumplimiento del producto y obviamente pues estar en una constante actualización de mis estándares, estar monitoreando cómo han cambiado esos requisitos del cliente, en cuanto hay una nueva actualización, cómo lo comunico internamente, cómo lo voy haciendo. Entonces, lo ven que ya sustancias restringidas no solo es un punto crítico de control y se acabó, sino estamos hablando de un sistema de gestión de la parte de sustancias restringidas y un sistema de gestión pues tiene todos estos pasos que les he comentado en la parte anterior. Entonces, ya hablamos de la parte de productos. ¿Se acuerdan este grafiquito donde tenemos las dos salidas grandes de la fábrica? Pues muy simplificado, claro. Pero en lo que vamos a tener en términos de producto terminado, pasemos ahora a la parte de las descargas ambientales, que pues va a tener, como les decía, la parte de las sustancias restringidas, o se va a manifestar en el producto terminado, o va a llegar a la parte de las descargas mismas de la empresa. Y normalmente pues se da mucho en las descargas líquidas. Esto pues muy importante en la parte
parte de textileras o productos húmedos o wet processing, ¿sí? Como le conocemos nosotros en la industria. Por ejemplo, yo voy a hablar del programa ZHC, pues no puedo hablar particularmente de un programa, este pues ha sido muy generalizado realmente en nuestra industria y ya creo que ya todo este grupo que nos acompaña el día de hoy pues conoce bastante bien sobre qué es ZHC. Pero para aquellos que no, por ejemplo, ZDHC pues es un programa que se ha ido ya de parte global, ha sido adoptado por muchas marcas para la parte de sostenibilidad, los esfuerzos de sostenibilidad de muchas marcas y se divide este programa, digamos, en tres etapas, o sea, la parte del cuidado de las entradas, el cuidado en el proceso, ¿sí? Durante el proceso de manufactura, que es a través del Chemical Management System o sistema de gestión de químicos, o los controles ya en la salida, pero digamos, los controles en la salida, pues ya es mi examen final para ver realmente qué también me he portado en las etapas previas, en control de entradas, en el sistema de gestión interno de químicos. Y como les comentaba, pues bueno, es como el programa está partido en esas tres etapas, pues tiene sus diferentes componentes internos, ya por ejemplo como el ZDHS MRSL, ya voy a hablar un poquito más a fondo más adelante de esto, el Chemical Management System, por ejemplo, hay documentación del programa mismo que ustedes pueden encontrar en la página y pues aprender más sobre qué es un sistema de gestión de químicos en lo interno de la empresa. Y mucho donde ya entramos en nuestro rol como empresa aprobada por ZHC para hacer estas pruebas, pues y la recolección de las muestras de las descargas líquidas y los análisis que nosotros realizamos a estas mismas, ¿no? Para ver realmente cómo se está comportando realmente nuestro proceso y nuestro control de los inputs, ¿no? Entonces, pues quienes conocemos del programa de ZHC, pues nosotros vamos a la empresa, tomamos un muestreo de esas descargas, como les comentaba anteriormente, y por ejemplo, depende la configuración de mi empresa. Digamos, yo soy una textilera y tengo mis descargas líquidas van a un cuerpo receptor, a un cuerpo receptor de agua, un río, un estero, un lago, etcétera, ¿no? Estos pues se les conocen como los de empresas de descarga directa y como podemos ver dentro de la matriz de ZDHC y hablando específicamente del Output Control, ¿sí? Nosotros realizamos pruebas de MRCL. La diferencia entre RCL y MRCL. RCL es específicamente para el producto Restricted Substance List, por sus siglas en inglés, o listado de sustancias restringidas, y el MRSL, que es Manufacturer Restricted Substance List, que es el listado de sustancias restringidas ya en el proceso de manufactura. Entonces, pero sí ha habido muchísima convergencia en que ya en el RCL, tanto como en el MRCL, ya vemos la integración de los 20 grupos químicos, o sea, 20 grandes familias de grupos químicos que existen ahorita ya en nuestra industria. Son esos químicos que, por ejemplo, con esas demandas de California y demás, pues obviamente se va llegando y se va determinando los límites. Claro, los límites, pues obviamente descargas y de producto terminado, pues sí van a variar un poquito, pero en sí, las 20 familias están presentes en ambos casos. Luego, por ejemplo, si yo tengo una descarga indirecta, pues es aquella donde yo en lugar de desechar mi descarga industrial hacia un cuerpo receptor, pues esta se va a una planta de tratamiento de terceros, o sea, por ejemplo, una municipal o dentro del parque donde está mi empresa, etcétera. Y eso ya pues me genera una descarga indirecta. Y ahí vemos que sí hay una variación dentro de la matriz en respecto a los parámetros que nosotros medimos. Por ejemplo, los convencionales, por ejemplo, los convencionales son aquellas pruebas físico-químicas que nosotros realizamos sobre el agua, la temperatura, sólidos en suspensión, la demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, y que realmente pues van a manifestarse realmente indirecto y van a afectar ese cuerpo receptor. En el caso del indirecto, pues obviamente todavía van a haber tratamientos adicionales que ya no requieren, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar muy claros con la matriz, muy importante, nos va a dar el paso a paso un poquito de cómo se lleva este caso, pero ya vemos la gran diferencia en las dos salidas, en mi producto terminado y en mis descargas, pues hay programas donde yo puedo hacer ese control para limitar la salida de mi empresa de sustancias químicas, pero súper importante mi control en el inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de cómo yo hago
un muestreo. Yo, Intertech, por ejemplo, nosotros hacemos un muestreo y vamos a hacer todos los análisis, pues yo no recibo la muestra, por ejemplo, de la fábrica, sino realmente nosotros hacemos un muestreo compuesto en muchos de los puntos del programa. Y, por ejemplo, aquí lo hago saliendo del tanque de homogenización. Por ejemplo, el untreated wastewater, o sea, el agua cruda de proceso. Realmente yo ya lo tomo, ya en el tanque de homogenización ya tomo mi muestra y veo tal cual está saliendo el proceso. Luego tomo una muestra posterior a la planta de tratamiento, justo en el punto de salida donde ya va a abandonar la fábrica. Y también hago muestreos de los lodos, porque ya, digamos, en el proceso de tratamiento, pues algunas sustancias tienden a flocular o irse al fondo y se va en los lodos. Entonces yo hago muestreos de los lodos, analizo los lodos y busco, pues dentro del esquema de este programa, las sustancias restringidas que pudieran estar presentes ahí, que claro, vinieron desde una formulación química o desde alguna materia prima, ¿no? Que nos trajeron esa sustancia restringida. Como les comentaba, pues dentro del mismo programa hay 20 grupos químicos. Aquí obviamente recorté por mucho la tabla. Aquí ya vemos esta tabla uno dentro del programa. Pues obviamente toda la documentación la pueden encontrar en la página del programa para ver más. Y realmente esos 20 grupos químicos que estamos hablando ahorita, como vemos, por ejemplo, solo en esta sección, los famosísimos phtalatos, los ASODIs, los VOCs, los organotins, que hemos oído aparecen en mucho, pues están obviamente representados en ese gran listado. Y al mismo tiempo, también ZDHC, en su versión 2.2 y realmente va actualizándose. También hay una lista de candidatos de sustancias restringidas, candidatos para ser integrados en esto. Entonces, como les decía, todos estos estándares están en una continua evolución integrando nuevas sustancias. Ya, por ejemplo, dentro de este THC también vemos la parte de químicos. Aquí estamos viendo los metales pesados que nosotros vamos a ver. Recuérdense, pues obviamente dependiendo del tipo de descarga puede variar los cuales nosotros vamos a evaluar nosotros dentro del proceso, así como por ejemplo y a los físico-químicos o las pruebas convencionales, como se le conoce, que es pues, estos análisis convencionales o también los aniones que están incluidos dentro del programa. Entonces, como ven, pues es un análisis bastante completo sobre las descargas líquidas que nosotros tenemos dentro del programa ZHC. Y realmente posterior, por ejemplo, este programa, la particularidad, por ejemplo, si es una plataforma de comunicación realmente con las marcas, donde yo realmente pues tengo mi reporte de mis descargas y ya puedo irlo compartiendo con a través de la plataforma, esta gateway que tiene este programa, pues lo van compartiendo realmente con fábrica, con marcas. Hay unas, pues ya tienen las marcas que tienen la obligatoriedad de realizar los 2 ciclos de muestreo durante el año, cargar sus resultados y reportarlo y obviamente pues en el caso de una aparición de una sustancia restringida, documentar correctamente todas las acciones correctivas. Y aquí, por ejemplo, en la parte de acciones o a realizar con un ZDHC, ¿no? Si realmente ya tengo un requerimiento de una marca o, por ejemplo, por iniciativa propia como empresa para poder controlar la presencia de sustancias restringidas, yo decido hacer un proceso de este ZHC, pues, bueno, buscaría una empresa como Intertech, alguien que tenga una presencia realmente local fuerte y comunicar con ellos, obviamente, el deseo de ese muestreo. Debo coordinar con esta oficina realmente cuáles son los requisitos particulares, por ejemplo, alrededor de marcas, por ejemplo. Bueno, este proceso de marcas. Me gustaría decir que ZHC es estándar todo el tiempo. No, hay marcas que agregan o quitan algunos componentes. Algunas veces pues desean, obviamente, evaluar más también otros, por ejemplo, se dieron cuenta en la parte de muestreo, no había un muestreo del agua de ingreso al proceso. Hay algunas marcas que sí nos dicen. Entonces, si no nos informan correctamente, por ejemplo, que es para una marca en específico, podría ser que no hagamos un punto de muestreo y después la marca va a decir, bueno, este informe para mí está incompleto. Entonces, súper importante comunicar para qué marcas estamos trabajando, bajo qué vino el requerimiento para pues configurar realmente todo ese muestreo de la manera correcta, ¿no? Claro, también para proceder, la planta obviamente tiene que estar en cumplimiento con todos los requisitos locales, se van a verificar pues obviamente las licencias de operación de la planta, de los permisos ambientales obviamente que tiene la empresa, porque toda esa documentación es parte de la evaluación
Hay que registrarse dentro de la plataforma Gateway para que posteriormente pueda cargar mi informe y hay que ver detalladamente los planes de muestreo. Hay dos fechas de reporte importante para ZDHC. Hay dos cortes en la plataforma porque toda la información que llega a Gateway pues se consolida en un gran reporte y avances que se ha tenido en la industria y eso ayuda también a alimentar al mismo programa para ir evolucionando, para irse desarrollando cada vez mejor. Entonces, súper importante estar bien entendidos de que las fechas de corte pues son el 30 de abril y el 31 de octubre, ahí es donde se tienen esos dos grandes cortes. No quiere decir que al día siguiente, por ejemplo, no se puede hacer un muestreo, no, perfectamente se puede hacer un muestreo. Se tiene que hacer dos veces al año pues en muchos casos pues la preferencia obviamente del programa es que se haga dos veces al año para tener los datos correctos de la empresa y que estos por lo menos haya 3 meses de diferencia. Una gran recomendación que le decimos a todo el mundo es no esperen al último momento, por favor comuníquense en cuanto ya tengan ese requerimiento con su oficina de Intertech para que nos alejemos de las grandes cosas. Se podrán imaginar la cantidad de requisitos que hay muy cercanos a la fecha de corte y eso pues a veces da problemas de disponibilidad de muestreadores, capacidad del laboratorio. Pues obviamente los laboratorios no tienen así igual que todas las unidades de producción que están aquí presentes, conocemos que pues tenemos una capacidad finita todos y obviamente pues tenemos que ver lo mejor. Entonces, una gran recomendación es en cuanto yo sepa de este requisito de mi marca, pues obviamente comunicarme ya con la oficina para empezar a ver cuáles van a ser los procesos. Y hablemos de otra parte del ZHC y vámonos. Vimos la parte ya del output control, ahora veamos la parte del input, ¿sí? De los ingresos de la empresa. Como se los mostraba anteriormente, pues tengo mis materias primas que ingresan a mi proceso de producción y yo también voy a tener el ingreso de formulaciones químicas con los que yo hago, pues convierto este material, le doy un color, le doy una suavidad, le doy una funcionalidad, etcétera. Y algo muy importante que, por ejemplo, en el programa de ZHC que se creó, es el Smart Testing Grid, ¿sí? El Smart Testing Grid, pues imagínate hacerle a todas las formulaciones químicas posibles, siempre todos los 20 grupos de químicos, y eso realmente sería prohibitivo en términos de costo, tiempos, capacidades, etcétera. Algo que fue muy inteligente que hicieron ellos es, obviamente, dada la naturaleza realmente del químico que yo voy a analizar, esa formulación química, por ejemplo, un suavizante o como vemos aquí en el ejemplo, agentes de preparación o lubricantes, cuáles son los más posiblemente presentes de esos 20 grupos químicos que pudieran estar representados en el producto y ya eso me ayuda a enfocar mucho los análisis, reducir por mucho los costos, ajustar mucho las capacidades. Entonces, algo muy importante de este programa, pues es que realmente se tiene este Smart Testing Grid, ¿ok? Similar proceso de descargas, pues realmente una vez, digamos, este formulador, yo le pido la papa caliente, le digo, ok, formulador, tú me vendes estos suavizantes, todos estos lubricantes, estas cuestiones, mi papa caliente te la voy a pasar de esta manera. Necesito que tus formulaciones químicas, dado que he adoptado este listado de sustancias restringidas o este MRSL, necesito que me muestres que siempre vas a estar en cumplimiento y que no me vas a traer un problemón a mi formato de producción. Entonces, cómo me lo vas a comunicar? Por ejemplo, en el caso de ZHC, que es un programa particular o un ejemplo de los diferentes programas que hay en el mercado, pues está cómo obtener este ChemCheck, ¿no? O el reporte, este certificado que se puede ir compartiendo. Entonces, el proceso pues requiere que se completen todas las pruebas sobre la formulación. Claro, nos tienen que decir al laboratorio pues realmente que hay un código, que asociarlo con uno de los códigos, dada el tipo o naturaleza del químico, para realizar las pruebas correctas. Una vez que ya se obtiene el reporte, pues realmente viene un proceso donde ya se carga, se valida y se emite un certificado, el cual ya ese formulador ya puede compartir con ustedes o con todas las otras empresas. Entonces realmente pues tiene un efecto multiplicador porque entonces ya ese formulador puede compartirlo con quien le vende, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a resumir un poquito el proceso, ok, una vez, por ejemplo, yo ya tengo visto o previsto de que voy a tener, digamos,
me voy a poner ahora en el papel de un formulador. Ok, yo tengo una nueva formulación que quiero ofrecer al mercado, o digamos, yo soy una fábrica que le quiere exigir a sus formuladores esta parte, pues es buscar ahí sí comunicarse, por ejemplo, con Intertech y buscar realmente comunicar esa necesidad de certificar esa formulación química. Debo de enviar los datos como el MCDS, todos los datos de producto, lo más que se pueda compartir sobre la formulación y obviamente determinar el código. eh, el código más apropiado para ese tipo de producto para asociar correctamente las pruebas. Ya se confirma, obviamente, por parte de ese formulador de la aceptación sobre ese código, ya se cotiza y obviamente ya entra ese proceso de prueba y genera los certificados que nos va a ayudar. Pero, por ejemplo, en mi sistema de gestión de químicos, ya lo vamos a repasar un poquito más al final, es súper importante que yo tenga toda esa parte de documentación, ¿no? De documentación en cuanto a, digamos, todos mis insumos que yo voy a tener, todas estas formulaciones que yo voy a tener, yo voy a tener ya los folders y voy a decir, ok, para este suavizante, este lubricante y todo, yo ya lo tengo la documentación, yo sé que este es seguro y lo puedo integrar. Entonces, hablando y entrando en esta parte de los sistemas de gestión de químicos, ok, qué quiere decir un sistema de gestión de químicos? Pues obviamente aquí, como un buen sistema de gestión, obviamente tiene todas las particularidades de tener los objetivos, ok, ¿qué quiero alcanzar? Ok, yo quiero alcanzar cero químicos peligrosos en los productos que yo termino y exporto a mis clientes. Ok, perfecto, este es mi objetivo general. Como tal, yo voy a dentro de mis políticas voy a adoptar este RSL, este MRSL, ¿sí? Los criterios que voy a tener para conseguir esos objetivos. Eso me ayuda a esas políticas y esas son las políticas que yo puedo comunicar internamente, así como externamente a mi proveeduría. Crear mis procedimientos internos de compra, ¿ok? Para yo comprarte necesito que por favor me traigas el certificado tal para que yo lo pueda incluir en el folder y lo pueda liberar. O, por ejemplo, bueno, yo que voy a tener, por ejemplo, ya un sistema ya, digamos, la- en la parte de sistemas de gestión de equipos ya hay plataformas que me ayudan a hacer el control de inventarios de formulaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema ToxClear de Intertech y que se me ayuda a cargar todas las formulaciones químicas dentro del sistema. Esto me ayuda porque este ToxClear está atado, por ejemplo, con la base de datos de ZDHC de todos los productos que ya están certificados y me ayuda a determinar el porcentaje de, por ejemplo, todas las formulaciones, en qué porcentaje yo estoy bastante cubierto y a cuáles yo les debería de poner un poquito también más de atención, ¿sí? Pero ya viste que en la parte esta de procedimientos internos, pues eso es muy importante de que ya se establezcan estos requisitos, por ejemplo, para la compra de ciertos insumos. Pasar la papa caliente a la siguiente etapa, ¿no? La capacitación interna, la capacitación externa. En un momento yo tengo que sentarme con mi proveedor y decirle, ok, nosotros tenemos un sistema de gestión de químicos, por lo tanto yo restringo estas sustancias químicas, tú me tienes que apoyar con esta parte, este es el pedacito que te toca a ti, que es agarrar mi gran papa, cortarle un pedazo y decirle, este pedacito de la papa caliente te toca a ti, este otro, y ¿qué pasa con esa papa? Pues obviamente ya en miles de pedacitos, bueno, o varios pedazos cortados, pues obviamente ya se enfría y no nos queman las manos tan fácil, ¿no? Trazabilidad es súper importante, obviamente. Yo compré este químico, por ejemplo, ese, digamos, como les hablaba del sistema ToxClear, donde hago mi control de inventarios de formulaciones. Yo como productor, ya tal vez como una textilera o como una serigrafía o demás, pues yo ya tengo que tener un control de inventarios y, por ejemplo, estas plataformas que me ayuden a tener esa trazabilidad, esa rastreabilidad también de los productos que nosotros tenemos. Y realmente, pues cerrando ese círculo de Deming, siempre obviamente tengo que evaluar el sistema haciendo auditorías internas. Pero estos roles ya son los que van teniendo esta cuestión, porque imagínense esa gran cantidad de sustancias restringidas que hay en el momento y está cambiando en todo el momento, pues requiere un trabajo ya no puntual, ya no solo son puntos críticos de control, ya requiere un sistema realmente control. Y esa es una de las grandes recomendaciones en cara a todos estos requisitos de sustancias restringidas, ¿sí? Pasemos a nuestro siguiente gran tema, ¿no? Eso, pues, esta la parte de sustancias restringidas, sabemos que ese es un tema que son muchos de los retos que nosotros tenemos como factureros, porque realmente no es algo completamente visible, algo que pueda controlar tan fácil, sino que se hace a través de monitoreo, pruebas y demás, previo a la exportación, y me quiero alejar de mis riesgos en el punto final. Ahora hablemos de la parte de durabilidad de producto. Y esto creo que también es una vertiente muy importante
Hablando de, por ejemplo, qué programas hay. Todo el mundo ha hablado de la parte de durabilidad de producto y cómo esto puede ser una ventaja competitiva y vamos a ver un poquito por qué es esa gran influencia. Ah, la durabilidad, digamos, de los productos, pues podremos digamos, decir que se tiene de dos tipos, ¿no? La durabilidad física, que es el producto me dura para eso. Yo no sé, por ejemplo, nosotros cuando éramos chiquitos, por ejemplo, yo trabajaba para la marca Oshkosh y me acuerdo que hacíamos overolitos y todos, y esos llegaban generación tras generación tras generación, ya hasta el quinto hermanito ya lo había usado, ¿no? Entonces eso era pues un grado alto de durabilidad física. Pero por ejemplo también está la durabilidad emocional. Se mantiene ese estilo, se mantiene esa versión del producto vigente en el mercado. Es algo que yo deseo seguir usando por mucho tiempo. Y eso también tiene mucho que ver cómo yo diseño y cómo hago las prendas. Entonces un lado por el lado de producción, qué materiales voy a quedarme con esto, pero aparte realmente la durabilidad emocional, que es la que me va a decir, ok, esto se mantiene vigente durante el tiempo y lo voy a tener que diseñar de una manera muy especial. Hay una carrera hacia reducir el fast fashion. Sí, Europa pues ya se puso que la Comisión Europea pide que el fin de la moda rápida para el 2030. Sí, sabemos que hay varios modelos, varias marcas de moda rápida, es todo un modelo de producción y sí sabemos que pues obviamente una de las grandes consecuencias es una gran cantidad de prendas terminadas que pues tal vez por ser hechas para una moda rápida, pues no tienen una alta durabilidad y se descartan y al descartarse pues tal vez no son reparables, tal vez ya no se puede volver a utilizar y pues terminan como eso. Y hay videos y videos realmente de las cantidades de estos vertederos de prendas que son realmente ya montañas y montañas de prendas de vestir. Entonces esa gran lucha. Si lo queremos ver, toda esa parte de sustancias restringidas y todo esto, eso es así, pero realmente hay que ver que también está explota realmente por la gran cantidad de productos, o sea, cómo se magnifica realmente el efecto de las sustancias restringidas y demás por la gran cantidad de productos. O sea, pensemos, por ejemplo, un niño ahora, antes estaba expuesto en los buenos tiempos, ok, te daban un carrito para Navidad y ese carrito jugabas todo el resto del año. Ahora ya tienen todo el garage lleno de carritos y de pelotas y de bates y de bueno, mil juguetes o demás. Y ese niño, pues todos esos productos a los que está expuesto tienen contribuciones pequeñas. Imagínense realmente ese efecto magnificador. Ahora veámoslo en la industria textil. Es una cantidad de producto abismal y ahí podemos ver, por ejemplo, algunos de los datos de proyecciones realmente de crecimiento si seguimos esa misma ruta. Entonces, por lo tanto, vamos a ver ahorita, por ejemplo, el alargar 3 meses la vida útil de un producto pudiera reducir la huella de carbono eso entre un 5 y un 10%. Realmente ya esa lucha, por ejemplo, por el mejoramiento de la parte climática y el impacto que realmente estamos teniendo, porque realmente, pues, se dice, se tiene información, obviamente, de que estamos contaminando alrededor de nuestra industria, alrededor de 20% del agua donde realmente, ahorita, pues, si vemos esos vertederos y realmente el post-consumer, donde ya van las prendas a los vertederos, muchas veces terminan yéndose al mar y demás y contaminando, o por ejemplo, mantos freáticos, realmente porque los vertederos, pues no podemos decir, ahí está, ahí quedó y no hay nada, pues va a haber lixiviación y realmente mucho de lo que tenga de sustancias restringidas ese producto va a llegar hasta realmente las fuentes de agua, ¿no? Entonces, se han creado, ahorita pues hay tres programas, digamos, digamos, programas, sí, en la Unión Europea que han arrancado, pues ya hay marcas también que ya también han empezado desde mucho tiempo atrás también con programas para incrementar la durabilidad y poder demostrar. Pero algo muy importante que cuando se habla de durabilidad es cómo yo se la comunico al consumidor, qué realmente es un estándar y no había un estándar como tal que me ayudara a determinar, ok, cómo se define durabilidad, cómo se prueba la durabilidad y cómo se comunica la durabilidad. Y, por ejemplo, los tres programas que estoy mostrando aquí, por ejemplo, el PFSR, que es Product Environmental Footprint Category Rules, y termina siendo la abreviatura PFCR,
Y este es de la Unión Europea completa, el programa Refashion, que esto es particularmente de Francia, y por ejemplo Inglaterra pues ya está sacando el programa 2030, y los tres pues de alguna forma pues es como están generando estos requisitos de durabilidad de las prendas para combatir realmente el impacto del fast fashion. Entonces, cada uno de estos pues tiene un alcance, digamos un objetivo mismo, pero pues su alcance y cómo se funciona, pues realmente ahí hay ciertas, algunas variantes. Va a haber obviamente marcas que van a ir apegando a esto, van a generar una línea ya de productos más durables y demás, porque realmente ahorita casi que tienes que elegir uno de los campos donde vas a estar, ahí pues en los de alta durabilidad o dedicarme al fast fashion, que es un mercado pues bastante duro, es decir, que prácticamente un Serengeti realmente donde ir a batallar ahí, ¿no? Las metodologías, por ejemplo, si habla de realizar pruebas con laboratorios como laboratorios, ya estamos en un proceso de preparación de muchos de estos programas, donde laboratorios ISO 17025, pues para aquellos que conocen sobre estándares de certificación, es la certificación propia para laboratorios. O sea, cuando tú eliges un socio de laboratorio, pues tienes que pedir, a ver, o preguntar por su certificación ISO 17025, y súper importante también ver el alcance. Por ejemplo, yo conozco laboratorios 17025 y solo tienen la prueba de gramaje y ancho cortable. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, llevamos por cientos de pruebas dentro de nuestro alcance y no deja de crecer. Pero ahorita, por ejemplo, ya estamos preparando todos los laboratorios para aquí en la región, también para poder alcanzar los requisitos de estos programas, porque sí va a requerir, por ejemplo, elaborar estas pruebas en un laboratorio, ¿sí? Incentivos también, pues dentro de su forma, incentivos, por ejemplo, el refashion es más directo en términos de incentivos económicos hacia, por ejemplo, ese importador o distribuidor o diseñador realmente de esos tipos de productos. Entonces, hablemos un poquito ya específicamente del PEFACR, o como se acuerdan en el nombre era Category Rules, y las categorías, pues obviamente son los tipos de producto que hay, ya está incluido la parte de prendas de vestir, accesorios, calzados, y realmente pues ya se van generando las reglas para cada una de estas tipos de categorías, ¿sí? El programa pues tiene, digamos, tres niveles. Quienes conocen de ZDHC, pues han oído, por ejemplo, el ZDHC hay nivel básico, progresivo y aspiracional. Lo mismo pues hay en el PFSR, donde uno puede alcanzar y comunicar al consumidor que la prenda que le estoy vendiendo tiene un nivel básico de durabilidad, un nivel moderado de durabilidad o un nivel aspiracional, que es un alto grado de durabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ya para el laboratorio, pues nosotros sabemos, pero ustedes lo tienen que conocer muy bien. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos lavados y qué, cómo se define la parte de durabilidad? Pues obviamente depende si va a ser lavado de seco, si va a ser lavado a máquina, pero por ejemplo, la estabilidad dimensional que todos muchos conocemos, se hacen a 3 lavados, pues aquí se va a 5 lavados para evaluar la estabilidad o la torsión de la prenda, o la apariencia después de lavados ya se van a 15 ciclos de lavado. O por ejemplo, antes conocíamos que el dry cleaning, por ejemplo, solo se hacía un ciclo, pero aquí ya se evalúa a 3 ciclos, y es muy particular en cuanto a realmente los requerimientos. Entonces podemos ver, por ejemplo, un protocolo de PEFCR, donde realmente pues, nos dice con qué debe cumplir en los niveles básicos, moderados y aspiracionales. Le da una ponderación en la calificación. Todo esto va a generar una calificación de producto, un valor numérico con el cual ya puedo clasificar mi producto y realmente ir sumando esos puntos que, pues por digamos, un cálculo relativamente, con relativamente varios factores que hay que tomar en cuenta, los pesos que tiene cada una de esas pruebas y que realmente va llegando hacia la calificación del producto. Entonces, por ejemplo, después de tener mis resultados de prueba, eso me va a dar una calificación. Yo sé que no estoy hablando mucho ahorita en los específicos de esto, claro, ustedes pueden contactarse con nosotros y podemos ahondar mucho más de ellos, pero ahorita mi interés es que sepamos realmente cómo de forma general funcionan estos estándares. Entonces,
Después de haber tenido las pruebas, yo ya sé, ok, el producto como tal tiene una calificación de dado sus resultados y dada la calificación que obtuvo en cada uno de estos elementos, como vimos, pues los elementos de durabilidad o las resistencias a esfuerzos y demás. Ya después voy a ir agregando algunos ajustes, digamos, a esa calificación por la capacidad de poder reparar en caso que tenga daños, que tenga disponibilidad de repuestos o digamos, piezas como el botón, por ejemplo, adicional que se le coloca a la prenda, si se va a caer, o por ejemplo, la reparabilidad para volverlo a poner en uso. Acuérdense que cuando hablamos de economía circular, lo previsto es alguien más va a poder llegar a utilizar esta prenda de manera correcta y tiene una durabilidad tanto física como emocional, ¿sí? Entonces, todo estos va a dar, esas calificaciones me van a poder hacer un cálculo de durabilidad y esto se le va a llamar, pues, por ejemplo, el Product Lifetime, se va a poder decir, ok, dado las condiciones de producto, dado sus resultados, dadas las condiciones de por ejemplo, el RM, que es el Repairability Multiplier, que me ayuda a incrementar esto y son factores y eso me da, por ejemplo, en este caso de este cálculo, imagino que hicimos aquí, ya de una calificación de 75, o sea, o 45 puestas o usos, esto ya puede tener un incremento hasta 75. Este producto tiene el potencial de llegar a 75 y obviamente eso me ayuda a comunicarlo. Imagínense ya un consumidor educado que realmente esté buscando una durable y que realmente en mi calificación yo lo pueda colocar. Vamos a ver cuál va a ser ese efecto realmente que vamos a ver en las marcas de cómo lo van integrando. Similarmente, pues crear protocolos de prueba, pues es algo que ha hecho Refashion, pues realmente ya hay, aquí hay inclusive, recuerden, Refashion es un programa específico de Francia, donde realmente ya hay inclusive bonificaciones por diseño, por la durabilidad inclusive de la prenda. Pero súper importante saber, existe un protocolo para las categorías, para los tipos de productos. Por ejemplo, este que estoy mostrando aquí es el de los pantalones y me dice bueno, la estabilidad dimensional a 5 lavados con esta metodología. Y aquí, por ejemplo, no hay nivel básico, medio y aspiracional. Aquí hay un requisito mínimo para cumplir. Y yo sé, por ejemplo, este nivel de exigencia después de 5 lavados. Aquí estamos hablando de Wovens, tal vez no. No, este es legging. Pero digamos, tiene que ser el escogimiento menor a 4% en la parte de apariencia después de lavado, que son 15 ciclos de lavado, pues yo voy a ver todos los factores de apariencia, pues si genero motas o las costuras, por ejemplo, se mantienen íntegras y demás. ¿Sí? La deformación permanente, por ejemplo, a partir de sabemos, por ejemplo, pruebas como el Stretch and Recovery, por ejemplo, que eso nos va a dar. Entonces, si se dan cuenta, ya es algo muy puntual, o sea, no, ya la durabilidad, no estamos hablando de, sí, hablemos de durabilidad en general, como todo esto, ya tiene una calificación, ya tiene un método, ya tiene una cantidad de lavados, ya tiene parámetros muy específicos para poder calificar como un producto durable. Entonces, imagínense el gran salto que estamos dando alrededor de la parte de durabilidad para saber en esta parte. Entonces, se dan cuenta las dos grandes y súper importantes diferencias en este. Inglaterra, pues no, quedándose atrás, RAP, pero no es el RAP aquel de la certificación esta de compliance, RAP es otra entidad, por ejemplo, allá en Inglaterra, que ha generado también estándares de durabilidad. Ya en esta etapa, por ejemplo, en este momento ya tienen pantalones formales, pantalón casual, denim, leggings, ropa interior, y ya se están moviendo hacia productos de niños. Claro, imagínense poner a todo ese gran conjunto de gente de acuerdo en cuáles van a ser los estándares, pues ya se tienen grandes avances, ya se tiene una muy buena plataforma para continuar y generando esos requisitos de durabilidad, que va a ser muy interesante realmente cómo va a ser integrado y realmente ver en los anaqueles tal vez una gran diferenciación de decir, ok, aquí está mi producto de alta durabilidad o en la etiqueta ya puedo comunicar, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, ya las clasificaciones, aquí volvemos un poquito similar al PFCR, donde hay niveles básicos, medio, intermedios y niveles altos de durabilidad, abajo de que el que no cumple, por ejemplo, con nivel básico, no se clasifica como un producto durable, no va a poder etiquetar o comunicar de alguna manera. Y, por ejemplo, si podemos ver algunos requisitos, aquí estamos hablando pantalones formales, woven, ¿no? Que no se nos vaya a caer el pelo a los que trabajamos knits realmente con los requisitos que están colocando acá. Pero, por ejemplo, agarremos el peeling,
Martindale 2000 ciclos en su nivel aspiracional, pues tienen que cumplir con un 5, un moderado, para tener una calificación de moderado 4.45. eh, por ejemplo, el nivel básico, 3.5, ¿no? Entonces, abajo de 3 con un peeling ya queda como un producto que no se puede clasificar y todo tiene que cumplir los requisitos. Perdón, este solo es una parte realmente del protocolo, pero es algo, pues, obviamente para que vayamos teniendo una idea realmente de por dónde van estos protocolos, ¿no? Ya el Visual Assessment, por ejemplo, el número de lavados, y aquí hay que ver realmente específicamente para la categoría el número de lavados que yo voy a poder ver, pero por ejemplo, ya de 30 a 50 lavados o demás. Vamos a ver, por ejemplo, las calificaciones para quedar en los niveles aspiracionales moderados o básicos, ¿no? Entonces, rápidamente en la comparación de los programas, pues los alcances, el PFCR obviamente para prendas textiles, excepto las compuestas 80% más de cuero genuino, está incluido el calzado, igual Refashion ya tiene toda la parte de textiles, ya tiene calzado, ahorita Wrap todavía va en la parte de textiles y forros, y obviamente, pues la idea es ir que vaya llegando. También, por ejemplo, no voy a analizar absolutamente todos los colores que voy a producir. Cada uno de los programas nos va diciendo, ok, hazle al más oscuro, al color más oscuro. En el caso de Perfect, en Refashion, el más oscuro, un intermedio y el más claro, que hemos oído mucho eso en los términos de los clientes. Entonces, Wrap todavía no especificado, pero por ejemplo, calzado es un poquito más complicado porque dice determinar el color en el que usted espera o que tiene historial, que es el color que más comúnmente se utiliza para hacer sus pruebas de durabilidad. En lugar de hacer todos los colores, pues voy a hacer en el que realmente va a tener mayor impacto realmente en el mercado. En el muestreo, el número de pruebas también hacerlo, como vimos, pues por ejemplo, aquí lo vamos a ver hasta, por ejemplo, Perfect ha definido 5, digamos, 5 ciclos para estabilidad dimensional, 15 ciclos para apariencia, viéndonos al otro extremo, por ejemplo, RAP, ahí sí estamos hablando ya de lavados a máquina hasta 50 ciclos y tiene cosas muy específicas, pues habrá que ver también realmente cómo es esa adopción en realmente en los programas de clientes y también en tiempos, realmente, porque tenemos que ver, o sea, normalmente un laboratorio que te puede lavar 5 o 7 ciclos completos diarios y habrá que ver también en Dimensional Stability, o por ejemplo, que no se nos va a ocurrir es en esa parte de los secados flat o algo así, ¿no? Que eso sí terminan alargando por mucho los tiempos, ¿no? Como les decía, por ejemplo, los diferentes niveles que se tienen que cumplir, por ejemplo, los mecanismos de bonificaciones que se le pueden dar por diseños a marcas en el cumplimiento, en la cantidad de productos que va a poner, pues va a ser un incentivo muy importante tal vez para algunas marcas a moverse en esta parte de durabilidad, pero al final yo creo que como mensaje, ¿no? Realmente vemos en la parte de sustancias restringidas es algo que está en un constante crecimiento, los riesgos son bastante altos en la parte de sustancias restringidas, el impacto ambiental lo tiene y realmente pues hay dos formas de atacar el programa. Por eso agarré estos dos grandes temas para que vayamos a poner en nuestra cabeza, ¿no? Uno es ese control de sustancias restringidas para saber de que no voy a tener esos efectos negativos en el producto terminado y poner en riesgo al consumidor. Pero también la otra gran idea es decir, ok, también tenemos que reducir el número y cantidad de productos a los que están expuestos también toda la gente, yéndonos a hacer una producción durable, reparable, que pueda propiciar una economía inclusive circular, que eso obviamente limita la cantidad de producto y esos grandes montañas de desperdicio. Entonces, el hilo conductor realmente de esta charla es esa temática, ¿no? Realmente la cantidad de químicos que se pueden soltar en el ambiente se puede reducir de dos maneras, o sea, realmente con esos controles en los inputs, el input control, los sistemas de gestión de químicos que requieren adoptar, por ejemplo, un sistema de sustancias restringidas, así como también vamos a ver qué marcas y realmente qué relaciones de trabajo, porque, por ejemplo, Latinoamérica tiene un muy buen nivel de calidad y demás, y realmente, pues ese ambiente de fast fashion también pone mucho, realmente presión realmente sobre esas unidades de producción. Entonces, bueno, esto es lo que quería preguntarles, pues creo que de Anita pasamos a una parte de preguntas si las hay. Espero que les haya llegado toda la información a todos, ¿sí? Muchas gracias, Rudy. Bueno, les vamos a compartir nuestros QR para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y puedan mantenerse informados sobre las innovaciones que tiene Intertech.
Ahora sí, daremos paso a las preguntas en el chat. De igual forma, colocaremos dos breves encuestas, una para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos y una más para saber qué les pareció esta sesión. Em, Rudy, una de nuestras preguntas es de Juan Francisco y dice, con base a su experiencia, ¿cuál sería el tiempo ideal de uso de las toallas hoteleras y a cuántas lavadas podría someterse sin tener mayor afectación por tema de acción mecánica entre las mismas prendas, ya sea en lavado o secado? Ah, wow, es súper particular la pregunta. Y sí, en la parte de hoteleros, imagínate los usos y también creo que un factor que hay que tomar en cuenta, ¿verdad, Francisco? Estas no siempre son lavadas en, por ejemplo, en máquinas de casa. O sea, realmente vas a ver máquinas industriales o máquinas comerciales bastante grandes con realmente unos niveles de abrasión bastante fuertes. Los químicos, por ejemplo, para asegurarte que vas a limpiar todo. No estamos comparando con, inclusive también con el detergente tradicional y mild este que tenemos en las casas, sino pues realmente, dado que los grados de manchas pueden ir de todos los, de todos los rangos. Entonces, toma en cuenta también que también los procesos de cuidados de esas toallas hoteleras o que puedas tener, realmente el uso es bastante más complicado. O sea, realmente, eh, y lo vas a ver en términos, o sea, con qué frecuencia se van a tener que lavar. O sea, probablemente, sí. Por ejemplo, una prenda de vestir es una gran diferencia con la frecuencia ahí. O sea, casi que puede ser que, o más bien, ojalá, sea un proceso de lavado diario en una talla hotelera. No hay aquellas como la prenda de vestir que, ok, tal vez uno cada semana. Sí, realmente ahí tienes un proceso muy acelerado que realmente se tiene que comprobar. O sea, comparable directamente con una prenda casual de vestir que realmente vas a ver una influencia que podrías, digamos, trasladarlo, ¿no? Un año de uso, pudiera decir que son 40 lavados de casa. Me voy a referir al estándar de UPF, pero que esté mezclando algunos temas, pero se ha determinado que para simular, por ejemplo, un año de uso, voy a ver 40 lavados de casa. Que voy a estar viendo así, o sea, pero realmente relativamente corto, pero en ese caso particular de toallas, sí tenemos que ver, tenemos que evaluar realmente esas evaluaciones, lo mismo que tú dices, o sea, se va a lavar con ese producto, con el resto de blancos y demás. En caso de hoteles y la parte de hospitalidad, sí es un uso más fuerte. Pero aunque no sea tan preciso en decir, ah, mira, sí, yo quisiera eso, pero realmente el evaluar la durabilidad y yo puedo hacer ese proceso acelerado y sí realmente meter los lavados industriales, que no, repito, muchas veces no es la lavadora de casa, o más bien casi en todos los casos, no es lavadora de casa, sino son expuestos a químicos mucho más fuertes y expuestos a máquinas también mucho más, que van a contribuir con una abrasión mucho más fuerte. Entonces eso realmente también poder determinar claramente y poder comunicar esto realmente ha sido comprobado, va a ser a partir de las pruebas que tú puedas hacer con el producto, porque también no solo tienes una sola tipo de toalla, ¿no? O sea, realmente los tienes que con un pelo mucho más bajo, pelo más alto, porque el confort que le quiero poner el bordado y todos esos otros comunes que realmente van a ir afectando en esa parte. ¿Sí? Muchas gracias, Rudy. Nuestra siguiente pregunta es de María Luisa. ¿Qué requisitos o normas debe de cumplir se le pide a las tintas Plastisol para estampado textil, ya que en su producción estos no tienen descargas en el desagüe? Ok. Mira, si tú te vas, y obviamente de nuevo en la parte de, tengo que conocer muy bien los requisitos de las marcas con las que yo estoy trabajando, todas las marcas, los mercados destinos. Como les comentaba, por ejemplo, pudieras utilizar un Affirm específicamente en la sección de coatings y prints, ¿sí? Hay específicamente cuáles son las sustancias químicas para ese tipo particular de producto, ¿sí? Ya de forma realmente terminada. Porque realmente sí hay algunos químicos que son volátiles y demás durante el proceso de producción que realmente no lo tienen. A veces pero hay una gran diferencia en que si yo lo analizo en su forma líquida o su forma terminada, hay alguna variante ahí también. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, el formaldehído es altamente volátil, los ftalatos son muy sensibles también a la temperatura y demás, ¿no? Eh, pues por ejemplo, haría referencia a la firm, también, por ejemplo, en el caso del MRSL como tal, podemos hacer una consulta y lo podemos ver si acercas a la oficina de Intertech que tengas más próxima y, por ejemplo, consultar realmente específicamente en la parte de MRCL. Porque, pues, obviamente, sí.
si bien les mostré, por ejemplo, las descargas de 15, cuando toqué el tema de ZDHC, estábamos viendo los requisitos para aquellas unidades productoras de más de 15 metros cúbicos de descarga industrial diaria. Pero sí hay requisitos también para aquellas que tengan menos de 15 metros cúbicos en sus descargas. Y sí, sí hemos visto, por ejemplo, serigrafías que sí tienen algunos procesos húmedos y también de lavado, pero sí hay que ver que realmente en qué parte del estándar caes tú, si menor a 15 metros cúbicos, lo que me está diciendo sí, y cuáles son los requisitos que deberías de cumplir. Entonces, las tres partes de tu respuesta. Ok, para RSL, yo haría la consulta en el caso de Affirm y leerlo ahí, donde, como les decía, hay muchísimas marcas incluidas. En la parte de ZHC, ver si caes dentro de los menos de 15 metros cúbicos y hacer la consulta realmente qué tipo de descarga y qué es lo que te van a monitorear con en esa parte. Y obviamente ya a quien le compro las formulaciones y los químicos y todas esas cuestiones, ya ver, por ejemplo, lo que le va a quedar en la términos del MRSL. ¿Sí? Gracias, Rudy. Otra de nuestras preguntas dice, en algunas ocasiones los proveedores de productos químicos envían su hoja de seguridad sin número de CAS de la Mm, composición mm. e indica secreto comercial. ¿Algo que se pueda hacer para asegurar que no tendrá un químico peligroso? Mira, sí, o sea, es hacerle el barrido de los 20 grupos químicos que va a salir bastante alto. Mientras más precisa sea la información que nosotros recibimos, y no estamos pidiendo la formulación particular, pero sí tenemos que saber realmente qué componentes puede haber. O sea, ahí sí no estoy pidiendo la fórmula específica de esto para poder copiar o qué sé yo, con un secreto, sino que realmente sí, por ejemplo, el mostrar realmente que está en cumplimiento o que ya de por sí no tiene un CAS que ya está referido dentro, por ejemplo, el Smart Grid, el Smart Testing Grid. Pero pues, si no tienes ninguna información y todo, pues la recomendación es, obviamente, se sabe que derivado del tipo de uso de ese químico, pues estos son los más frecuentes que se van a encontrar, pero ante la ceguera total de qué es lo que tiene y no quiero compartir nada, todo, pues un barrido completo pues sería la gran solución. Lo que pasa es que estamos hablando de un par de miles de dólares, ¿no? De pruebas. Gracias. Guzmán nos dice, en las almohadas con recubrimientos de PCM o TPE, ¿qué pruebas físicas son recomendables de aplicar? Vamos a ver, y depende qué es lo que tú quieres probar. Por ejemplo, si lo que quiero ver es, vamos a hablar en términos de confort, ¿sí? Ok, quiero ver, por ejemplo, la transferencia de calor, qué tan frío se mantiene, qué tanto confort voy a tener, o sea, o digamos la permeabilidad, o quieres ver factores de durabilidad, por ejemplo, las pruebas de abrasión con el Martindale para ver hasta cuánto vas a tener tu resistencia antes de una ruptura de hilos, porque acuérdense, pues, todo lo que es, digamos, abrasiones, lo que está simulando es ese usuario en contra del producto, haciendo cierta fricción y realmente voy a ver esto, o la formación de pelusas o la formación. O sea, los grupos de pruebas, ¿sí? Nosotros podríamos ver digamos, las de estabilidad dimensional, ¿sí? Las húmedas que le conocemos, las de color fastness, o sea, los de solideces de color. Luego tenemos las resistencias físicas, ¿sí? Por ejemplo, como la que te decía en la parte del Martindale. También, por ejemplo, tenemos los otros grupos y realmente nuestra industria es como la agricultura, a veces lo digo mucho, pero sí, o a veces es como tapa un hoyo abriendo otro, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido personas que dicen, ok, tengo esta 100% algodón, esta pijamita y quiero ver, y le voy a agregar un retardante de llama porque hay una gran regulación de inflamabilidad que pues amenaza o que hace un cuidado de la seguridad del producto. Pero el agregar ese retardante de llama dentro de los 20 grandes grupos químicos están los retardantes de llama, que están muy restringidos ya en varios estados o países y demás. Entonces hay que ver realmente que no va a tener una influencia. Entonces, perdón, no sé tan específico en tu prueba, pero también obviamente depende realmente qué es lo que tú estás evaluando y realmente cómo eso se va a traducir en el confort del usuario, en esa recompra, en esa durabilidad de producto que tú vas a tener. ¿Verdad? Sí, realmente la adición de algo va a tener un efecto en uno y otro. Entonces a veces suman y restas para ver en esa parte. Por ejemplo, el tacto.
cómo se presenta. Ya hay, por ejemplo, algunos equipos ya específicos para evaluar tacto. Nosotros tenemos pues varios años de estudio realmente en esa parte de la mano, como decimos, el hand feel que conocemos bastante nosotros, ¿no? Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro seminario. Hasta pronto.